Muy buenas tardes, bienvenidos sean al tercer programa de Voces Docentes en Acción, un programa destinado a la discusión de los temas educativos que están en la coyuntura pública y que pues difícilmente se empiezan a generar o a las ideas en torno a los mismos. Pues ya vamos en el número 3, muy contentos por la respuesta que hemos obtenido de pues valiosos colegas con sus comentarios, con sus compartidas en nuestra página en Facebook y por supuesto también a través de las redes sociales de mis apreciados colegas que me acompañan esta tarde. Pues para este tercer programa hemos decidido hablar sobre algo que no necesariamente ha estado en los medios de comunicación últimamente, pero sin duda ha sido una preocupación constante desde pues ya hace más de un año cuando pues cerraron las escuelas y todos tuvimos que empezar a generar adaptaciones tanto curriculares como de vida para que pues la escuela permaneciera o los procesos de aprendizaje pudieran tener un continuo. Y pues esta preocupación concierne no solo a los maestros, sino también a las familias y pues son los alcances y las implicaciones del rezago educativo en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis como la que estamos viviendo actualmente. Y pues para discutir y discernir sobre este tema, pues me complace saludar como cada semana a mis compañeros de discusión, ¿no? Entonces, maestra Nancy, qué gusto volver a encontrarnos para discutir estos temas de vital importancia para todos, ¿no? Así es, hola, buen día a todos. Es un gusto volver a estar con ustedes y poder presentarles los temas que nos interesan y que muchas veces pues no tenemos con quién compartirlos y este es un espacio para darle voz a todas esas inquietudes que entre maestros. Excelente. Y pues claro que también en las vacaciones pues la discusión no para, ¿no? Es un constante ir y venir de las ideas. Por eso pues estamos todavía por acá. Maestro Manuel, pues qué gusto tenerte otra vez para discutir lo que nos apasiona, ¿no? Sobre estos temas educativos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buen día a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Sin duda alguna, el tema del rezago educativo es algo que impacta en distintos niveles y en distintos frentes, pero sería importante antes de bajar a terreno, pues ver qué está ocurriendo en el macro, ¿no? Un panorama mucho más amplio de lo que significa el impacto por rezago educativo en estos tiempos de COVID-19. Y para ello compartí con mis queridos colegas una encuesta o la encuesta que realizó el INEGI sobre los impactos en la educación por COVID-19, la cual aplicó durante el final de año, entre noviembre y diciembre de 2020, a una población de entre 3 y 29 años, la cual fue vía telefónica para saber acerca de determinados datos sobre el impacto que estaba teniendo el aislamiento en el aprendizaje pues, de estos niños y jóvenes. Por aquí en la descripción de este video les vamos a dejar el enlace a los resultados de esta encuesta para que ustedes también pues la puedan conocer. Y pues para abrir el programa, compañeros, pues ¿qué les pareció estos resultados que presentó el INEGI la semana pasada? Bien, bueno, estuve revisando lo que es el documento como tal y también me di a la tarea de leer que la Universidad Iberoamericana hizo por su parte su propia encuesta. También estaban haciendo una investigación relacionada con el tema y al respecto a mí me llamó mucho la atención en la situación en donde nos hablan de cuántos alumnos están inscritos y cuántos se quedaron sin inscribirse, porque pues es un porcentaje importante de población estudiantil. Y hablamos, ahí lo marca mucho el documento, las edades son de 3 a 29 años. No estamos solamente focalizándonos a lo que es educación básica, sino que comprende pues toda esta cantidad de personas que están dependiendo de un sistema. Y a mí me llamaba la atención ver que pues estamos ante un porcentaje bastante grande de alumnos que siguen inscritos, hay una permanencia, pero yo allí lo voy enfocando a la reflexión de sí están inscritos, pero ¿cuántos de ellos realmente están trabajando en lo que es nuestro espacio educativo? Porque se habla de que muchos no quisieron inscribir a sus hijos precisamente porque ellos notaban que la funcionalidad de las clases ya no es la misma, que algunos tuvieron a lo mejor situaciones por desempleo o porque pues se quedaron enfermos en casa, no podían asistir y hay muchos factores extra alrededor de. Sobre lo de el estudio de
de lo que es la Universidad Iberoamericana. Me llamó mucho la atención el cómo hablan de la estrategia de Aprende en Casa y en INEGI, pues ahí todavía no lo enfocan, ¿verdad? Pero me llama la atención ese punto, me gustaría comentarlo un poquito más adelante, pero referente a lo que hizo INEGI, me parece que nos muestra también el panorama a dónde vamos a regresar. Cuando estemos ya otra vez en presencia de los alumnos, cómo nos vamos a enfrentar a ese porcentaje de niños que no se inscribió, a ese porcentaje de familias que dejó de lado un poco lo que viene siendo la carga escolar por otras situaciones, pero ahí también nos queda preguntarnos a nosotros maestros, ¿qué están haciendo esos niños? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué están esperando recibir cuando regresen a la escuela? ¿Y qué vamos a hacer precisamente con esas barreras de aprendizaje que se están formando y que los van a poner en cierto modo en una desventaja cuando estén con sus compañeros? Que si no se inscribieron a segundo grado de primaria, por ejemplo, ellos van a volver a segundo año de primaria, pero ya no es su grupo. Entonces ahí hay otras implicaciones. El niño conocía a sus compañeros y cuando regrese ya no van a ser a sus compañeros. Entonces el niño en qué situación emocional se va a encontrar, cómo va a enfrentarse al reto de seguir educándose. Es algo que a mí me llama la atención, pero pues si nos vamos a los datos, cuando hacen la muestra de que se inscribieron el 60.6% de estudiantes y se quedaron fuera el 9.6%, yo diría es un número menor, pero sí me preocupa porque me gustaría saber pues qué está pasando en el desarrollo y la maduración del niño, del adolescente, del joven y cómo va a contrastarlo cuando ya se enfrente otra vez a la educación presencial. Exactamente, sin duda son datos bastante reveladores. Y yo igual coincido contigo, también creo que el 10% de abandono que pudo haberse dado, yo creo que estuvo calculado en algún punto, incluso yo creo que esperaríamos muchísimo, muchísimo más. Algunas otras instituciones dentro de sus mediciones, como la UNAM, también estaban calculando incluso hasta el 18%, pero sí, o sea, sin duda es atípico encontrar estas cifras, pero la verdad es que, como tú bien dices, ahora se crea un desafío nuevo al que hay que entrarle, ¿no? Y es esta parte donde al regreso, porque estoy seguramente que muchos de esos 9% van a regresar, cómo se va a encontrar la escuela en determinados casos para poder brindar ese seguimiento y ese apoyo a todos estos estudiantes, porque sin duda va a ser un choque, ¿no? Entonces, más allá de los datos, que sí son reveladores, eso me gusta que lo que mencionaste, ¿no? Que la escuela también debe estar preparándose para estos nuevos desafíos que sin duda van a surgir. En tu caso, maestro Anel, ¿qué dato te pareció interesante? Mira, me parece interesante porque aquí en esta encuesta que nos maneja INEGI con algunas otras instituciones que hemos visto por ahí, nos marcan un poco de la realidad en la cual nos vamos a enfrentar. Yo es lo que, de mi punto de vista, veo que solamente mostramos un poco del muestreo que se ha tenido. ¿Sí? No exactamente una realidad nos están plasmando, sino solamente como una prueba mínima de lo que nos vamos a enfrentar hoy en día. Los datos sí parecen interesantes, tanto los que marca INEGI como en otras instituciones que han hecho estos muestreos con con sus mismos, sus mismos grados escolares. Y lo que marca ahí es los jóvenes inscritos, ¿sí? Que se tienen, pero el marco de población que tiene más en primaria y secundaria. Son más marcados la población de inscritos en ese rango. Obviamente, a lo mejor, porque son 6 grados en primaria y en secundaria, pues es el nivel básico en el cual todo alumno pues está atento estas indicaciones. Pero parece interesante de que es cierto que están inscritos, pero ¿cuántos en realidad han dejado ya el estar presente en una clase virtual? Debido a que están inscritos, pero también lo que me llama la atención es de que manejan rangos de INEGI de cómo se están trabajando, ya sea por medio de teléfonos, ya sea de tabletas, ya sea de algún otro medio electrónico que tenemos ahora en día. Y precisamente sí puede estar inscrito, pero la forma de trabajo de cada uno de nosotros como maestros a veces no llega a arrasar con este rezago que tenemos algunos niños que ya no cuentan con
con una tableta es una realidad. La economía no está como para tener la mayoría de los alumnos en educación básica o en general en educación pública, no están para tener una computadora. Entonces, esas mismas que me llaman la atención y mencionaba INEGI en la población, la mayoría de los alumnos básicamente pues es mediante el teléfono, ¿sí? Mediante el teléfono tienes tu clase para poder ayudar a ese niño, pero hay algunos que por carencias económicas, por algunas otras circunstancias, no tienen esa oportunidad. Entonces llegamos aquí que cuando nosotros nos enfrentemos, en verdad, cuando regresemos, vamos a ver diferentes carencias, ya sea tanto emocionales, carencias en cuestión de contenidos, ¿sí? Porque un contenido a veces es bastante forzado hacerlo entender a un niño de manera presencial. Y ahora virtualmente un contenido, pues a veces llega a disvariar. Entonces, tanto el niño que tiene la oportunidad, tanto el otro que no tiene una oportunidad de tener esa clase virtual, pero está inscrito en la escuela, pero solamente puede contactarse mediante fotografías o mandar evidencias, una llamada a la semana por un servidor, o el niño contestar o responder o mandar los trabajos, creo que es una de las maneras que sí llama la atención. Y es una de las encuestas que maneja INEGI. Y la mayor población está cargada en primaria y secundaria, porque se tienen hartos grados de deserción en lo que es media superior en algunos momentos. Me llamaba la atención que ponían ahí en esas encuestas, no solo de INEGI, sino en otras que llegamos a ver de diferentes instituciones, donde la mayoría de los alumnos se inscribía, pero al mes o a los 3 meses de tener sus clases virtuales, tenía una deserción, se daba de baja por completo. Dado de baja, ¿por qué? Porque tenía carencias económicas en su casa, tenía que pagar, pues, los datos o el internet, tenían que tener un sustento y ahorita la economía pues lo está dando también en algunos momentos, ¿sí? Había yo alcanzado a leer que algunos de los alumnos pues se daba de baja porque a padres les rebajaban el sueldo en algunos momentos para no perder su trabajo, entonces ya no alcanzaba ya no alcanzaba para pagar los estudios de sus hijos. ¿Y qué hacían? Procedente, y que lo marca también aquí, iniciar un trabajo que tiene que estudiar y trabajar, pero en algunos momentos pues ganaba más el trabajo por prestar atención en una clase virtual. Eso era lo que es llamativo en todo esto, que aunque estén inscritos, se daban de baja o no están virtualmente, pero no simplemente conforme a que es por culpa de los mismos alumnos, ¿sí? Sino que a veces las circunstancias sociales son los que llevaban a ese rezago educativo, ¿sí? Si vemos que a veces es algo difícil, como lo menciono, que el niño agarre un contenido o el joven agarre un aprendizaje esperado y ahora a distancia, pues es sumamente más difícil. Y creo que es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, que el rezago va a tener un estancamiento durante un largo periodo y que pues los maestros vamos a tener sumamente trabajo en ello, pero principalmente son diferentes puntos marcados que veo yo que nos marcan como algo significativo y que la realidad a la que nos vamos a enfrentar va a estar un poco difícil y sumamente grande para reforzar nuestros conocimientos con ellos. Y creo yo que en ese punto es el que más me llama la atención. Ok, ok. Y bueno, aprovechando que los dos lo mencionaron, el tema de los recursos económicos. Digo, porque a mí me llama mucho la atención que dentro de los datos que nos presenta el INEGI, en educación básica, 1.6 millones no están en la escuela por falta de recursos económicos, mientras que solo 1.3, que no es mucha la diferencia, pero finalmente es menor, lo hacen por temas de COVID-19. Ante esto, ¿cuál sería la correlación o no existe una correlación en el tema del programa de becas universales para los estudiantes? ¿Qué creen que haya pasado ahí? O sea, no llegaron los recursos se destinaron para otra cosa. Digo, todo esto es especulación y dentro de la opinión porque pues no tenemos datos oficiales sobre eso, ¿no? Y no creo que existan en un buen rato. Pero entonces ahí me llama ese choque, ¿no? Porque si se está destinando
miles de millones de pesos a un programa para combatir precisamente el tema de recursos económicos, ¿por qué se ve un incremento mayor? Yo esperaría que eso ni siquiera fuera tan significativo. Bueno, yo puedo hablarte desde mi experiencia. Lo que yo he visto con lo que dices de las becas, el tipo de recurso de apoyo siempre se ha estado dando a lo largo de ya varios sexenios a las familias. Y lo que yo he visto es que no lo aplican en lo que es un apoyo educativo. Precisamente se los marcan así. Y hay comunidades en las que las familias cada vez tienen más hijos para que les den más dinero, más apoyo, pero precisamente porque ese apoyo no llega a lo que debe de ser. Entonces yo creo que la relación existe en el momento en el que la educación tuvo que cambiar el medio para llegar. Entonces al cambiar el medio, la familia ya no tenía, es un gasto que no está contemplado, es un gasto que tuvieron que realizar, por ejemplo, a lo mejor en un equipo tecnológico, en conexión a internet fija o momentánea. Entonces siento que fue un gasto no programado que tuvo cabida en sus presupuestos y que tuvieron que tomar la decisión. ¿Qué prefiero? Seguir teniendo muchos de ese monto se destina a alimentación y gastos de manutención familiar. Entonces yo pienso que pusieron en la balanza esa situación y decir, ¿qué prefiero? ¿Que sigamos teniendo comida en la mesa o que mi hijo esté en la escuela? Entonces siento que por esa razón muchos decidieron en este año esperarse y decir, no puedo, porque precisamente es un dinero con el que cuentan, digamos, de manera segura y lo destinan ya precisamente a esas situaciones. Entonces siento que ahí está. Aquí va implícito el concepto de gratuidad, porque estamos hablando de que la educación, de acuerdo al artículo tercero, es laica, gratuita y obligatoria. Pero nosotros sabemos que la educación no es gratuita. A nosotros el dinero del presupuesto gubernamental está destinado, por ejemplo, para libros de texto, para sostener a las escuelas en algunos programas y para pagarnos a los docentes. Entonces, la gratuidad de las escuelas siempre ha estado manejada como que ahí les van a dar todo y no es así. Los padres de familia contribuyen para que las escuelas existan, para que el mantenimiento que no es posible que todo se nos dé, se pueda seguir dando. Entonces, a veces esa cuota que ponen los mismos padres de familia, eso es voluntario. Entonces, ya saben los papás que van a destinar cierto monto durante el año. Y ahora la educación tuvo que ser mensual. Hay programas de internet que cada mes cobran o pues etcétera, ¿no? Entonces, allí va el implícito de la educación. No es gratuita y no es pareja y no es cierto. Y así mismo a los docentes nos tocó, porque no todos tenemos en casa los medios para poder pagar una renta mensual de internet, para poder estar conectando nuestros equipos, que los que tenemos a veces son muy básicos y nosotros estamos igual que las familias, estamos poniendo de más para poder seguir recibiendo y dando educación y llegando a los lugares hasta donde se pueda, porque también en eso va. Entonces siento que allí va el implícito de lo que pasó y puede ser la relación que hay entre esos aspectos. Ok, sí, sin duda. Y también un poco reflexionando en voz alta, bueno, escuchándote más bien, es pues ni siquiera como incentivo, ¿no? Porque si estás fuera de la escuela, en teoría, no te debería llegar el recurso o no podrías recibir determinado recurso económico. Entonces, también por otro lado, el incentivo de tener un recurso económico al estar inscrito en la escuela, aunque esto no estoy totalmente seguro porque no hay datos, y dentro de los lineamientos pues también hay lagunas muy interesantes que valdría en otro programa analizar, pero sin duda también el incentivo se queda corto y eso también refleja, aunque los números no son alarmantes, y no son, más bien no alarmantes, sino no son significativos, pues también te marca una ventana que valdría la pena explorar, ¿no? Bueno, yo considero en esa cuestión, sí es algo interesante porque, pues dices, mencionas, se les da una beca para seguir estudiando, cierto, se les da una beca. Concuerdo. En algunos momentos sí es desfasado a lo mejor estos dineros en algunas otras cuestiones, ya sea del hogar o necesidades básicas que tiene este mismo alumnado, ¿sí? Sabemos ahora en día que pues tienen más carencias, como va pasando el tiempo, pues se tienen un poco más carencias y la vida ahorita mismo es más cara. En dado caso de esta contemporaneidad que está pasando, que esas becas a lo mejor no son adecuadamente utilizadas, es debido a que la mayoría, hablando socialmente,
de todo nuestro país está mal económicamente. Entonces, existen diferentes necesidades básicas que tienen también algunos algunas otras personas o algunos padres de familia. No, no simplemente a lo mejor porque hay algunos, sí, porque se tiene la cultura que algunos sí lo pueden destinar, sí, para la educación, pero hay otros no. Y eso ya depende de la cultura que se tiene, de la que se ha implementado durante, si nos vamos tiempo atrás, entonces ya es la cultura personal que tiene y la educación que se ha impartido, ¿sí? Lamentablemente, pues creo yo que a veces la educación siempre ha sido manipulada por diferentes ámbitos y recuerdo que ahora mismo que estamos en este tipo de pandemia, tenemos esa educación que yo también me preguntaba. La educación ahorita, pues no es gratuita. La educación no es gratuita porque era gratuita solamente cuando iba presencialmente, porque estaban pagando a un docente y ahora igualmente lo están pagando, pero el docente está dando su clase dentro de una computadora, sí, pero a veces la computadora, con lo de una beca ahora en día, no te alcanzaba para comprar una computadora. Con lo de una beca posiblemente te alcanzaba a lo mejor para comprar el teléfono, pero constantemente recargarlo para mandar, textear al maestro día con día, pues creo que no alcanzaría tampoco con lo de una beca, viéndolo de ese punto. Entonces vemos que no es gratuito. Entonces, ¿dónde van a quedar las personas que tienen más carencia económica? Entonces están quedando fuera de este ámbito. Y ahí vamos a un rezago por falta de oportunidades. Si bien ahí marcaban algunas encuestas que a lo mejor con préstamo, de que pedían prestado una computadora, pedían prestado un dispositivo, pero hablando de que si con las becas alcanzaba a lo mejor a mantener y estar en una ocasión, pues lamentablemente creo que en este momento pues sí servían de algo a lo mejor para una necesidad básica, pero para una educación pues sí, nos dimos cuenta que las computadoras subieron demasiado, los dispositivos, no se diga. Entonces, con esta mismo a lo mejor no se podría mantener. Y ahí llegamos de que, bueno, ahorita no es gratuita la educación. Pues bueno, nunca lo ha sido por completamente gratuita, es lo que yo pienso, porque pues a querer o no, la asociación de padres, cuando inscriben a un alumno, pues da una aportación para ayudar a la escuela en ese ámbito. O si faltan algunas necesidades, pues a veces padres de familia o docentes son los que acaparan esos gastos. Esa es una realidad que también no que es a voces, pero no se ha marcado, que a veces en esas cuestiones Claro. toda escuela tiene esas carencias, pero no se tiene una misma realidad. Y creo que a eso es lo que vamos. A lo mejor sí se puede, el recurso se tiene y está muy bien, nunca es falto del dinero, pero, pero en esa cuestión sí creo yo que a lo mejor había ahorita otros intereses en los cuales los tienen algunas otras necesidades en la cual se debe de ocupar. Una necesidad básica simplemente. Perfecto, perfecto. Bien, pues muchísimas gracias a ambos. Sí, la verdad es un tema también muy espinoso y requiere también todo un programa para poder analizar a detalle, ¿no? Pero sin duda, estos primeros datos que muestra tanto el INEGI como la Ibero, como la UNAM, el TEC de Monterrey también nos hizo un esfuerzo importante territorialmente en Nuevo León, pues nos muestra que hay un rezago que se disparó muchísimo en un periodo de tiempo muy corto. Y pues, como ustedes dicen, hay que centrarnos ahora en cómo vamos a recibir todos estos niños al regreso, ¿no? Cuando sea posible poder regresar a una normalidad atípica, ¿no? Bien, ahora me gustaría, después de ver cómo este panorama general o la visión de las generalidades, me gustaría ya ir a cada una de sus prácticas, ¿no? Y vamos a empezar contigo, maestro Manuel. Desde tu práctica, pues, ¿cómo has vivido el tema del rezago? ¿No? ¿Cómo lo has identificado? Y pues algo que me gustaría que se centraran es pues estos esfuerzos que han hecho no solo ustedes dos, sino también miles de maestros. Bueno, sí, sí es algo muy interesante como volvemos a esto del rezago, porque sin duda alguna el rezago siempre lo hemos tenido en toda institución, lo hemos tenido a lo largo de todos los tiempos, ¿sí? No podemos hablar de una escuela sin decir que no tiene rezago y no tiene deserción, ¿sí? Toda escuela, pues particularmente tiene estas características y lamentablemente, ¿cómo lo he vivido? Lo he vivido de una manera que lamentablemente debido a una economía, debido a veces a sectores muy reducidos de oportunidades para mis mismos alumnos,
se ha habido un disparo por completo, ya que, como yo lo menciono, a veces es difícil dar un contenido presencialmente y ahora que un alumno pueda a veces entender de diferente forma con una computadora, pues acaparar la atención de este mismo alumno, pues es a veces un poco eh, complicado, distinto, ya que fue una nueva modalidad y al momento de que uno da su clase en estas cuestiones, sabemos que ahorita, bueno, en nivel básica, un alumno pues se puede distraer con cualquier otro objetivo y más ahorita, a lo mejor pudo haber sido llamado la atención, puede llamar la atención unos 5 o 10 minutos, pero el niño por, por ser su psicología de ellos, pues la distracción de ver algún otro, tener diferentes otras distracciones ha sido algo complicado. Hemos utilizado las diferentes estrategias como son marcadas de llamadas por teléfono, como todos han utilizado hoy en día el WhatsApp, han estado saturado a veces de mensajes, las videollamadas, en esas cuestiones. Estar para combatir de esa manera, pues estando hablando, estando contactando con cada uno de los alumnos, ¿sí? Para poder que no pierdan ese hilito de contenido, haciendo, creo que de una manera, de mi punto de vista, los contenidos, hacerlos un poco hasta más compacto para podérselos dar a entender, ya que la atención en ellos, pues, es dispersa y en esta cuestión de estar frente a una cámara, estar en el teléfono de cada uno de mis alumnos, pues a veces tienes que dar un poco más de ti para llamarle la atención, ¿sí? Buscar diferentes plataformas en las cuales digitalmente a uno como maestro, y siempre lo ha sido como guía, para decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a ubicarnos en tal video, hay que checar diferentes plataformas. Lamentablemente no se ha tenido la oportunidad de generar para todos, porque no todos tienen las mismas oportunidades, pero se ha tratado de buscar ya sea mediante una plataforma, mediante WhatsApp, mediante llamadas, pero en distintas formas para poder tener ese contacto. Y sin lugar a dudas, pues ahí tenemos un rezago que quieres contactarte, aunque busques a tu alumno, es una realidad en las escuelas que no los encuentras. Que has buscado cerca de su casa, has intentado contactar con ellos y que contactas con ellos en algunos momentos, pero que ya no puedes dar ese seguimiento por cuestiones de que a veces falta de interés a lo mejor de padres de familia, falta, igual lo menciono, la carencia, o porque tienen algunas otras necesidades que las ven primordiales ellos, en lugar de una educación. Pero creo que de ese punto, pues creo que toda la mayoría de mis compañeros ha buscado hoy en día meterse a esto de las plataformas para no perder y que entren en un rezago los niños, ¿sí? Pero aunque entiendo que ahorita podemos ver en esto general que podemos dar la clase y todo, pero el rezago yo siento yo que lo vamos a ver cuando regresemos a un aula. Aunque ahorita estemos dando estas estrategias, mi realidad siento que la voy a enfrentar al momento que regrese. Es algo que sí todavía a mí como maestro, aunque ahorita busque estrategias y les enseñe también a navegar por estas plataformas digitales, siento que mi estrategia más fuerte sería al llegar presencialmente. Combatir sería algo fabuloso, una estrategia al momento de llegar, para enfrentarme a una realidad, ¿sí? Ahorita siento que la vemos con uso de diferentes estrategias, ya sea digitales, pero la verdadera estrategia que debo de estar preparando yo como docente creo que viene al momento que esté presencialmente, pero de mi punto de vista, veo yo. En, en ese sentido, pues tú también entrarías como en una estrategia organizacional, ¿no? Bien, hablamos de dos partes. En la primera parte de lo que viene siendo el aprender en casa fue precisamente de abril a junio. Yo terminé un grupo de sexto grado. No sé realmente en qué condiciones terminaron ellos su aprendizaje, porque en ese tiempo las estrategias que yo ocupé para darles clase, como lo dice el maestro, yo conocía a mi grupo, sabía lo que necesitaban, sabía cuáles eran sus necesidades precisamente en cuanto a aprendizaje. Entonces yo sabía dónde llegar y conocía a mis alumnos y si les hacía un video en YouTube, ellos rápido se iban a meter porque eran más autónomos y entraban, veían la clase, contestaban y así funcionaba. Eran clases diarias
yo todos los días estaba grabando mis audios de explicación para los alumnos, grababa mi clase, la grababa también para subir a YouTube y ahí estaba. Entonces hablo de un primer periodo en donde yo hice mi mayor esfuerzo hasta donde se me permitía y ya no sé qué pasó. Son alumnos que egresaron y se fueron a secundaria, están en diferentes lugares, no conozco cuáles fueron los alcances de mi trabajo. Pero ahora estoy hablando también de un grupo que ya tuve desde inicio cicloescolar, que era nuevo. Yo me estoy enfrentando a un grupo con 28 alumnos. Saqué mis cuentitas porque pues es lo de hoy, sacar los datos numéricos. Saqué mis cuentitas. Yo tengo 3 alumnos que no encuentro. Como dice el maestro, los busca uno y no están. Tengo 3 alumnos en esa condición de que uno definitivamente se cambió de casa, cambió de número telefónico, no me contesta. Tengo otro que me bloquearon porque no querían seguir recibiendo mensajes de la maestra que trabajara. Y tengo otro que ya lo he ido a dejar su cuadernillo porque no tiene conexión a internet, se lo entrego en casa, pero no me lo traen de vuelta. Entonces ahí desconozco cuál es el proceso que ha llevado. Fuera de ahí, tengo 2 alumnos que tienen un rezago en cuanto a la adquisición de lectura y escritura. Soy maestra de tercer grado de primaria actualmente y estos niños tienen ahorita un avance como si estuviesen en primero. Apenas aprendieron a leer, aprendieron a escribir, están aprendiendo a contar y a identificar todos los conceptos numéricos básicos y a ellos les estoy dando clases de regularización y tienen otro tipo de atención. Y el resto del grupo es el que sí trabaja conmigo a través de la plataforma del grupo de WhatsApp. Yo trabajo diariamente a las 8:30 en punto de la mañana. Todos los días reciben las actividades que tienen que desarrollar. Y cuando ingresé a este grupo, yo tomé la decisión de que iba a trabajar con el libro de texto, como la parte medular de mis acciones, precisamente porque estábamos entendiendo que la estrategia de Aprende en Casa iba totalmente enlazada. Entonces, yo empecé a trabajar con el libro de texto y me enfrenté a una problemática que incluso en lo de la encuesta de Universidad Iberoamericana lo presentó una maestra. Decía que sí, se atiende lo que es el plan, el programa, pues, pero va desfasado, porque cuando yo voy en el bloque 2, me doy cuenta que ellos todavía están viendo temas del bloque 1, entonces la estrategia va desfasada a lo que yo voy realizando y a fin de cuentas terminé utilizando Aprende en Casa como un sistema de apoyo y reforzamiento, nada más. Entonces, hablando de estrategias, esas son las que yo aplico. Clase de sesión diaria con actividades. De lo que fue agosto a febrero, les explicaba la clase en un audio pregrabado para explicar el tema, decir las instrucciones, darle a entender al padre de familia lo que tenía que hacer el alumno. Y a partir de marzo les explicaba yo a los niños directamente, como si estuviéramos en el salón. Ya se eliminan las notas de audio, porque ahora quiero identificar qué tanto es tu capacidad para entender y comprender instrucciones que vienen escritas en tu libro de texto y saber cómo estás avanzando. Precisamente son niños de 8 o 9 años que ya están entrando a una fase en la que deben de comprender la lectura porque ya la adquirieron. Entonces, estoy en esa parte de que les quité los audios, doy mis clases pues por pura imagen, con instrucciones, y empiezo a recibir dudas de los niños todo el día. Estoy trabajando todo el día con los alumnos. Ya los papás me los dejan a mí. Siento que eso también es algo de los datos de INEGI que tenemos que considerar. Muchos padres de familia no estaban familiarizados, precisamente, el término se repite, disculpen, con lo que es educar. Educar va más allá de darle a un niño un libro y que él lea las instrucciones y realice las cosas, que es lo que critican del programa de Aprende en Casa, que es un sistema unidireccional donde los docentes que están ahí participando dan su clase, la emiten, pero no hay una respuesta del alumno o tal vez las clases no son muy dinámicas y siento que los padres de familia es a lo que más se han enfrentado en este momento y por eso juzgan de que las clases presenciales son mejores que las clases a distancia porque implica una responsabilidad extra de su parte. Implica que ellos estén acompañando a los niños y se reflejan los datos donde dice cuántas horas de estudio le dedican a las actividades que les envían los maestros. Y hablan de que hay personas que dedican menos de 3 horas, hay personas de 3 a 5, de 6 a 7 y de más de 8 horas, precisamente porque luego el niño no entiende. Y ahí es donde el padre de familia dice cuán importante es el maestro en la construcción del aprendizaje de sus hijos. Y se dan cuenta que es una responsabilidad enorme y como lo dice el maestro se siente en desventaja ahorita y lo explica de que yo cuando llegue a la clase presencial voy a sentir que mi estrategia va a tener más peso y más fuerza y yo por el contrario, como maestra, yo siento que ahorita estoy dando el extra,
Ahorita estoy planeando diariamente, estoy recibiendo al alumno, le estoy revisando, le estoy regresando un audio donde necesitas cambiar esto. Anaí, te equivocaste aquí, vamos a cambiar, vuélvelo a leer, dímelo cómo lo entiendes. Siento que estoy haciendo un proceso de educación personalizada que no podría hacer en la escuela. En el aula me llega la interrupción de la directora que quiere un papel, el del intendente que va pasando y saluda a los niños y ya los distrajo. Entonces siento que ahorita estoy un poco más cerca de mis alumnos que si lo estuviera en la escuela. Y con esos que precisamente son 23 niños, siento que estoy haciendo lo mejor que se puede a distancia. Siento que con ellos no hay un rezago. Ellos están aprendiendo a través de su libro, están aprendiendo a través de su maestra, y lo sé porque hago encuestas, formularios de cada semana y les pregunto a los padres de familia cómo les fue, qué están haciendo. Estoy implementando la autoevaluación de los niños diariamente. Califica tu trabajo, ¿cómo consideras que lo hiciste? Del 6 al 10 de acuerdo a estos criterios. Y los niños contestan. Siento que sigue siendo una generación de alumnos un poquito autónomos, pero que todavía necesitan de mí. Y mi reto, allí como lo dice el maestro, va a ser cuando regrese a la escuela, con esos 5 o 6 alumnos que no están respondiendo, que no están trabajando. A veces son 5, a veces son 6 los que yo detecto que están y no están. Y creo que ahí es donde voy a tener que enfrentarme al rezago que yo misma estoy provocando por esas barreras de comunicación, porque también doy clases virtuales y creo que en algún punto yo estoy pidiendo o dando más para unos que para otros. Maestra Nancy, sí, y sin duda este tema del acompañamiento del aprendizaje, ¿no? A los niños y jóvenes. También algo interesante, y bueno, yo creo que todos lo sabemos en nuestra idiosincrasia mexicana, pero en la encuesta se muestra, en la encuesta de la INEGI se muestra que en primaria existe acompañamiento durante 5 horas, ¿no? O conforme llega a secundaria, del acompañamiento en primaria se reduce hasta la mitad, o 5 de cada 10 familias tanto entonces pues también ya se van perdiendo también en otras vertientes acerca de cómo impacta el resto, ¿no? Pero en tu caso, maestro Manuel, ya retomando el punto de la maestra Nancy, pues cómo ha sido este apoyo en tu grupo, experiencia docente, este apoyo de familias para con tus estudiantes. Sí, igual que la maestra lo notas, es intermitente o es constante. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, fíjate que sí, algo interesante que manejan y que con lo que ahorita estamos escuchando es algo referente a lo que nos vamos a enfrentar cuando regresemos, cómo le vamos a hacer, ¿cierto? Para no tener ese rezago con los alumnos que no tenemos comunicación. En mi caso sí tengo una cantidad poco fuerte de no tener comunicación, y como ahora se maneja en el acuerdo que nos llegó es nivel sostenido, intermitente, inexistente, ¿sí? En ese proceso, pues creo yo que viéndolo de ese punto de vista, pues de inexistentes, pues sí llegamos a casi tener un total de más de 5 alumnos, ¿sí? Entonces, las tareas de cuestión para combatir ese rezago se han dado en cuestiones de entregar cuadernillos, pero como se ven, no regresan esos cuadernillos en algunas cuestiones. Y es importante reconocer también el apoyo en algunos padres de familia. Sí, creo que yo de mi población de alumnado que tengo la mitad, pues sí tengo una constante, como marca el acuerdo, el llevar en sostenido a los alumnos, tengo sí en sostenidos a un poquito más de la mitad. Padres que son entregados a buscar ese interés por sus hijos, y que como les digo, a veces les menciono ya sea como maestro o en algunos momentos también uno como maestro les dice, un hijo no es solamente traerlo al mundo, sino es darle es invertirle, porque va a ser lo que cuando esté grande va a ver por usted, los mismos padres de familia. Entonces, es algo que sí veo en el que se están entregando al trabajo, pero como otra, pues una mitad sí, la otra parte, pues tenemos ahí un poco de batallar con algo pedregoso el camino, pero los que se entregan de esa manera es exactamente que logramos, ¿sí? Que no se tenga un rezago, porque son mismos padres que tienen ese interés por sus hijos de tener una preparación al enfrentarse, y de esa forma, pues creo yo que es más personalizado, como lo mencionó aquí la maestra en algunos momentos, es más personalizado, pero lo preocupante es
de que para algunos alumnos pues sí se está dando el 100%, a lo mejor hasta un 110 con para atenderlos casi básicamente todo el día, en revisiones, en algunas dudas, pero lo que es preocupante y que a mí como maestro me preocupa es, te digo, te menciono, yo tengo un poquitito más de la mitad de sostenido, pero a mí lo que me preocupa son los niños inexistentes, porque yo sé que al momento de llegar a un aula, tengo que nivelar a estos dos niños. Entonces, mi trabajo ahí va a ser un poquitito más exhaustivo en cómo lograr para que no se vea una un por completo eh, esa comparación de ellos dos, cómo lograr que no se tenga ese rezago en estos alumnos que ahorita tengo inexistente. Y por lo que aquí manejamos y también lo que se manejó en el ciclo anterior era que el mismo maestro se quedara con su grupo y procedentemente llegara, por decir, si yo tenía un segundo grado, me los llevara a tercer grado, si el maestro de quinto se los llevara a sexto y el maestro del sexto grado se los llevara, ya que terminara con el sexto, se llevara, iniciara con primer grado. Eso fue algo que se nos había dado de indicaciones, más sin embargo, en algunas cuestiones pues no se llevó a cabo. Pero yo a lo que veo también de duda, y como ahorita me mencionaste, que me dijiste, bueno, a lo mejor si regreso yo tengo mi mismo grupo, ¿sí? Pues ya serían, si yo voy a quedar en esa institución porque también no contempla en la organización de una escuela que hay caos, ¿sí? Que hay distintos cambios de maestros, entonces también eso influiría en una organización. Y otro punto que es para manejar es de no pasar al momento que regresemos. Si yo me quedo en esa institución, me quedaré con mi mismo grupo, entonces tendría ya 3 años con mi grupo. Y creo que sí que sería también interesante de esa forma, de que al momento, qué tan sano también sería quedarte conmigo ya los 3 años, ¿sí? Si alcanzas a lo mejor a identificar más sobre el rezago en ellos, o lo contrario, a lo mejor en algunos momentos no logras identificar otros puntos con ellos, ¿sí? De distintas circunstancias. Creo yo que ese también es algo clave para saber acerca de esto de un rezago educativo. Y creo que en estas cuestiones de estrategias, creo que para combatir el rezago no simplemente creo que va a ser del docente, sino conformado de toda una institución, ¿sí? Para poder llevar a cabo. Y llevamos aquí un trabajo, como lo habíamos mencionado en la edición anterior, el trabajo de pares, el trabajo de compañeros. Si yo ya a lo mejor no me llevo el mismo grupo, ¿sabes qué? Entrego todo lo que te pueda servir. Y creo que a veces en esa cuestión también ayuda mutua entre mismos compañeros. Sabemos a lo mejor qué compañero puede tener nuestro grupo o cómo lo podemos mantener si en dado caso no pudiéramos llevarnos o por indicaciones tendríamos que ser cambiados a otro grado. Sí, creo que yo en ese punto también manejaría que estas estrategias también nos ayudan más conjunto con toda una organización entre mismos compañeros para poder combatir un rezago. Sabemos que a veces uno puede dar una estrategia, pero mi compañero puede ver de otra perspectiva para poderme apoyar. Creo yo que en ese punto, que ya lo habíamos hablado anteriormente en el programa, creo que también pareciera muy interesante para ayudar en unas estrategias de organización para combatir este rezago. Sin duda alguna, y como bien lo dices, creo que atender los multifactores en temas de rezago pues va a ser vital, ¿no? Yo me quedo en esta participación con lo que mencionan, que pues sin duda las familias tienen que estar también muy pendientes y acompañando el apoyo al aprendizaje de sus hijos. Y así como va a ser un reto cuando regresen los chicos a la escuela, pues también va a ser un reto que los papás mantengan como ese nivel de compromiso, ¿no? Que es casi, casi como que se adquirió durante toda esta pandemia. Entonces, veo también ahí un reto fuerte porque, como ambos lo dicen, ha sido benéfico para los niños porque se mantienen, porque están activos, porque están en comunicación, pero es porque también están las familias ahí. Y el otro, pues, el reto también de poder sumar a los pares en todo este proceso. Creo que va a ser fundamental. Muy bien, pues nos acercamos ya al último tema y pues aquí es un poco hablar sobre cómo mitigar los impactos del rezago educativo.
de acuerdo con sus palabras, pues hablar de rezago es algo que se ha venido haciendo en cada una de las escuelas y a lo largo del tiempo, pero sin duda alguna, cómo podríamos hacer para mitigar estos impactos? ¿No? Y específicamente estábamos conversando en 3 aspectos. El primero tiene que ver con el aprendizaje. Si bien es cierto, hay chicos que no aparecen, que no están. ¿Qué podríamos hacer desde nuestras trincheras, desde nuestras escuelas? ¿Qué podríamos o qué deberíamos estar empezando a conversar de todo este camino que hemos recorrido de más de un año para mitigar este impacto en que los chicos abandonen? Sí, gracias. Me quedo pensando ahorita, precisamente como lo estás exponiendo, y recuerdo cuál es la intención de la existencia de los consejos técnicos escolares que se empezaron a trabajar desde 2013. Entonces, yo creo que hay una situación que nos está pasando como docentes, como colectivo, bien lo dice el maestro, vamos a tener que hacer una estrategia en común. Esto siempre ha estado, siempre desde que inició Consejo Técnico Escolar, nos dijo, se va a organizar un proyecto de trabajo entre todos los integrantes del centro escolar para lograr combatir el problema que consideren más importante en su escuela. Y surgen los consejos técnicos con las estrategias de mejora que han evolucionado hasta lo que hoy en día es llamado un proyecto escolar de mejora continua, un plan. Se supone, y hablo desde la suposición, que todas nuestras escuelas tenemos bien definidos los objetivos. Por ejemplo, el de mi escuela es el integrar una comunidad de aprendizaje a distancia. O ahora le agregamos el a distancia, porque cuando hicieron el cambio de nombre a que fuera el PENC, dijeron que iba a ser un trabajo de que no era para un ciclo escolar como antes se planteaba, sino que iba a ser por varios años. Entonces, yo siento que esa es la manera en la que podemos combatir estas dificultades. Ahora sí, tomándonos en serio el compromiso, como ya lo dijimos en el programa anterior, el compromiso que implica la educación como docentes, el no simular, el no comprar los productos contestados de la guía 5, guía 6, guía 7, que porque ya vienen hechos y así rápido nos vamos a la casa. No, tienes que hacerlo. Estás viendo en qué condiciones está tu escuela, estás viendo cómo están tus alumnos, cuáles son las necesidades que hay en las familias ahora, más que antes. Y precisamente como docente, el líder primero, el director, ponerse la camiseta real de lo que implica ser un educador y dirigir a su equipo para que a través del consejo técnico pueda establecer un buen proyecto en el que logre combatir el rezago, que siempre ha sido una de las prioridades educativas en los consejos, el rezago que ya existía, el que va a darse ahora, el que viene con los aprendizajes, que siempre, y platicando con mis colegas aquí en las escuelas, ¿por qué siempre nos enfocamos a lectura y a escritura y a cálculo mental? Pues porque son nuestras principales dificultades. Pero yo creo que también tenemos que reestructurar la manera en cómo debemos diseñar estrategias para trabajarlas, porque siempre hemos dejado de lado el aspecto socioemocional y nos hemos dado cuenta que en estos últimos años ha adquirido importancia desde el Plan 2017, porque se supone en el enfoque humanista, las personas que se sienten bien aprenden mejor. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a considerar la importancia que tiene el educarnos en el aspecto socioemocional como docentes para poder integrarlo a esas rutas, planes, proyectos o estrategias de mejora, como quiera que le llamen, pero desde ahí combatir esas dificultades en aprendizajes, el ponernos empáticos como maestros para que, muy bien, me entregas un grupo, porque te cambiaste, ya no puedes seguir con el mismo por tantos ciclos escolares, me entregas un grupo que yo ya sé que viene mal, porque no se pudo dar la condición, pero no te voy a criticar. Por el contrario, me vas a entregar un grupo al que yo tengo que ayudarle, porque esa es mi función. Mi función no es criticar que la maestra Nancy el año pasado no hizo su trabajo. Mi función es decir, soy la maestra Nancy en este año y tengo que sacar adelante a estos niños, porque para eso es que estoy aquí hoy. Siento que va mucho en el compromiso docente, en los perfiles de egreso de cada nivel, también se tiene que dejar de criticar y que eso era lo que se estaba haciendo con estas sesiones de aprendizaje entre escuelas, consejos técnicos entre escuelas, y eran entre niveles, que hasta los perdimos ya, que eso ya se nos olvidó, ¿no? Pero sí el dejar de criticarlos, que la maestra de primaria o el maestro critican que en preescolar no se adquirieron las nociones, que nosotros somos criticados por secundarias porque no se adquirieron las nociones y a su vez así nos vamos por niveles. Yo creo que siento que la base es el mismo docente, el compromiso que tiene,
la responsabilidad, el entender que es una responsabilidad y no nada más es hago como que me pagan y hago como que trabajo. Esa frase que siempre han venido diciéndonos desde la normal y que yo creo que ¿por qué seguimos repitiendo esos paradigmas? ¿Por qué no los cambiamos? ¿Por qué no somos parte de una nueva forma de educarnos como docentes? ¿Por qué no le damos la voz precisamente a esas inquietudes que tenemos como maestros y hacemos un equipo como debe de ser? El trabajo para poder combatir todo el rezago que viene por COVID y el rezago que ya existía es el Consejo Técnico Escolar a partir de la guía muy eficaz, muy clara y muy responsable y comprometida del director. El director tiene que sentarse, directora, si este es el caso, sentarse con todas las cartas sobre la mesa y decirles a los docentes, estamos aquí porque somos un equipo y hay que ponernos no la camiseta por responsabilidad, sino porque es compromiso profesional. Yo me iría por esa parte y yo creo que ese sería el camino. Temas nuevos, yo lo mencionaste, yo siento que sí hay muchos que sí estamos abordando fuera de lo que es el programa que nos marca. Y los niños lo platican. En las clases virtuales que yo tengo, los niños, por ejemplo, ahora que eran los procesos de manufactura o elaboración de un producto, les traje a una persona que les explicó cómo se fabricaba el cemento y les dio la explicación y les dio muchos términos que mis alumnos me entendieron porque las clases que vieron previamente hablaban de esos temas, fuerza, temperatura, procedimiento, paso 1, explicaciones. O sea, sí, los niños están llevando al aprendizaje. Están llevándolo, ¿por qué? Pues porque si un maestro hace un trabajo comprometido y deja de criticar al de antes y se pone a hacer su trabajo, siento que hay más avances que retrocesos. Y lo mismo va para mí mismo, el hacer esa reflexión. ¿Qué tanto estoy haciendo yo con mis alumnos? ¿Qué tan en serio me estoy tomando mi trabajo para poder avanzar? Sí. Muy, muy interesante, maestra Nancy. Y yo le agregaría, porque siempre, esto, como tú bien lo dices, pues no es nuevo, pero yo sí le agregaría esta discusión del tema de la autonomía escolar, porque es complicado reestructurar todo este sistema ya desde arriba y desde afuera de la escuela, que son recetas que ya se vierten sobre las escuelas, ¿no? Y el director, pues, forzosamente las acata, ¿no? Porque está de por medio un montón de cosas, ¿no? Pero ya de ahí no te dejan maniobrar, ¿no? Estás como enclaustrado en una receta que tienes que seguir y es difícil salirse de ese esquema. Pero coincido contigo totalmente, tiene que ver con factores que tienen que activarse en función de un objetivo común. Maestro Manuel, vamos a cerrar. Perdón. Nada más que lo que mencionas es el famoso acuerdo 717 y que los maestros no lo saben, no lo conocen y por eso no lo llevan a la práctica. Así de fácil. El que no sabe, no aplica. Entonces, maestros, infórmense, se los digo, porque es lo que nos hace falta. Listo. Sí, y informarse, pero también agarrar el toro por los cuernos y avanzar en ese camino, ¿no? De autonomía. Y que obviamente y no tener miedo a equivocarse, porque pues, de eso aprendemos. Muy bien, maestro Manuel, pues vamos a cerrar contigo. Bueno, fíjate que coincido coincido en diversos puntos. Creo yo que es primordial, básicamente, el aceptar uno primero con nada como docente, aceptar sus errores, ¿sí? Y la organización, como es marcada, pues también es primordial para todo un rezago educativo. Ya lo mencionamos, que los consejos técnicos, pues esa es la intención que se ha tenido, ¿sí? Combatir y se han puesto estrategias, y ya no por mencionar diferentes nombres que le hemos puesto en esta parte, que hemos cambiado en los consejos técnicos, que a veces dicen es lo mismo, pero cambiado de nombre, y sí, efectivamente, pero llegamos a las mismas cosas y creo yo que a veces falta ese compromiso por parte de uno como docente, el activar esa cuestión, ¿sí? El de tener esa misma autonomía en querer cambiar junto con los compañeros. Creo yo que algo para que se tenga un buen aprendizaje, básicamente primero es la organización del trabajo, ya que los consejos técnicos debería como maestros, se supone que se hicieron para platicar y darnos soluciones mismas entre nosotros, ya que nosotros mismos somos los expertos y sabemos de dónde carecen cada uno de nuestros alumnos, más sin embargo, por miedo, por ser criticados o por distintas razones, no se ha hecho en esa cuestión. El objetivo principal, pues, es conocer las realidades de las escuelas.
creo que yo ahorita es parte importante conocer, primero que nada, uno como docente conoce todo lo que conlleva cada uno de sus grupos, pero en un consejo técnico descargarlo y no simplemente, como ha pasado básicamente en la mayoría, solamente dar lo bueno, sino de decir la realidad de los problemas, porque a veces no damos la realidad en la cual tenemos esos problemas y que por no querernos enfrentar esa misma realidad, la hacemos a un lado. Creo en este preciso momento es primordial dar a conocer a cada uno, ya sea no solamente a nuestro directivo, sino a cada uno de nuestros compañeros, la carencia que tiene cada uno de nuestros grupos. Para ahí verificar la fortaleza que tengo como docente o la fortaleza que tiene mi otro compañero en trabajo de pares. En ese momento, conjugar esas dos aprendizajes, sabemos que cada uno de los docentes tenemos diferente formación de aprendizaje y cada uno utiliza métodos diversos y piensa diferente, cada uno en su aula es un mundo, y creo yo que a veces esa falta de convivir entre nosotros, no solamente convivir que en los festejos que hacíamos de maestros, que el pastel, todo eso, no, eso yo creo que sale, bueno, ya conjunto aparte, convivir en ese aspecto de, oye, ¿qué tengo yo como docente de problemáticas? De dar una realidad para que mis compañeros me le den una solución. Ya viendo las soluciones de mis compañeros, voy a ver cuáles yo sí voy a agarrar. Pero principalmente es ese para que podamos combatir un rezago y el aprendizaje de un alumno pueda ser fructífero. Porque creo yo que en ese punto, pues sí se tiende a esa práctica de ayudar. Y regresando a que cuando los consejos técnicos se hicieron entre escuelas, parecía algo muy interesante, que si lo hubiéramos llevado a cabo de una manera eficaz, porque es lamentablemente no se llevó a cabo de una manera, los objetivos no quedaron muy bien claros en algunos consejos, pero creo que en ese punto, cuando marcas ahorita también que la fase de primaria a secundaria, de preescolar a primaria, creo que si hubiéramos tenido esa unión entre maestros y se hubiera aclarado bien el por qué dar esas problemáticas entre nosotros de compañeros, creo que ahorita a lo mejor batallaríamos menos al enfrentarnos que mi alumno se va de secundaria, de primaria, perdón, se va a secundaria. ¿Por qué? Porque ya lo que aprendí o lo que le quise enseñar con mi otro compañero de, ya sea entre escuelas de secundaria que me dijo, pues yo ya lo tuve que haber preparado con lo que se iba a enfrentar que mi compañero tenía, al igual que la de preescolar a primaria, más o menos en general a lo que se va a enfrentar. Creo que yo marco eso muy importante porque sí fue primordial el tener ese interés entre esas escuelas. Entre escuelas creo que es algo muy primordial esos dos puntos bueno, para un fuerte aprendizaje y el apoyo entre uno como docentes. Creo que yo eso es de donde podemos agarrar para combatir un rezago. Es una prioridad para uno. Excelente, excelente, muchas gracias. Pues sí, vas de la mano con el tema del compromiso docente, pero obviamente ya trasladado al tema del colegiado, ¿no? Hablarse. Desde que estaba en la sociedad civil, pues siempre hemos dicho que el mejor maestro de un maestro es otro maestro, ¿no? Y siempre y cuando pues tenga esta disposición y esta apertura a, no solo a enseñar desde su experiencia, sino también a aprender. Y lo que dice la maestra Nancy, pues también es importante, ¿no? Informarse para poder llevar a cabo proyectos de mucho mayor alcance que solo la receta que aparece en un cuadernillo, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero sin duda ha sido, pues la verdad, no puedo decir que hemos entrado a profundidad sobre el tema, pero sin duda estos puntos sobre las I que nos han mostrado, pues creo que son muy, muy importantes para las discusiones que ojalá se den en cada una de las escuelas donde nos estén escuchando nuestros colegas. Bueno, creo que hablar de este tema, pues como tú dices, es muy amplio porque se quedan todavía diferentes puntos que no se quedan marcados todavía en algún momento del rezago, pero también la deserción que va algo de la mano. Creo yo que vemos una realidad a la cual nos vamos a enfrentar, que como docente tal vez ya la estuvimos viendo a lo largo de estos años,
siempre la hemos visto, el rezago lo hemos presenciado en las aulas, pero ahora en día es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar simplemente de varios diferentes factores, ya sea sociales, ¿sí? Sobre todo economía, en cuestión de organización de un aula, en cuestión de organización de una institución por completo, y creo que va a llevarse de la mano una tarea muy grande, debido a que un rezago educativo que se nos viene ahora va a ser fuerte, pero lo tendremos que combatir, no simplemente uno como docente, sino ya buscar nosotros diferentes fuentes, informarnos cómo poderlo combatir. Ya lo habíamos hablado con un compañero, lo podemos hablar con un compañero o ver diferentes puntos de vista, no solamente de la escuela, sino buscar por otros ámbitos el cómo podemos combatir fuertemente este rezago, porque sí se viene algo muy fuerte en este punto, que nuestras estrategias como docentes las tenemos que reforzar y que es no solamente hacer mi estrategia y decir yo la puedo implementar, sino buscar quién me apoye, tanto el padre de familia me apoye, tanto mi organización como escuela me apoye. Si yo la hago mi estrategia, creo que para combatir por completo tienen que ayudar tanto el padre de familia, tanto toda una organización escolar para combatir un rezago educativo. Creo yo que me quedaría en conclusión con que uno como docente podría armar un proyecto a nivel de institución para verificar las carencias y en conjunto de una institución realizar esos proyectos para verificar y combatir ese rezago educativo. Así es. Igual nos falta abordar el aspecto legal que está en el acuerdo de evaluación y reconocer que no vamos a poder llegar a reprobar, porque ahí está marcado de la manera en la que nosotros diríamos es que tal niño no puede porque no tiene todas las herramientas necesarias para seguir, y como docentes pues reconocemos que necesita regresarse. Bueno, algunos ni siquiera regresarse, sino que sería su inicio. Entonces, los acuerdos de evaluación ahorita están en otro enfoque. Sabemos que la pretensión es que no exista la reprobación, que la deserción ojalá no se diera. Todo lo queremos ver hacia el aspecto positivo, pero tenemos que ser conscientes de que está ese lado negativo, ese lado que nos hace voltear a ver y decir, ahí está, no lo puedo llevar a la práctica, pero entonces no quedarnos en la crítica, no quedarnos en ese punto de, es que cómo voy a trabajar si este alumno no sabe, cómo voy a hacer. Hay que, como lo dices, hay que agarrar al toro por los cuernos, hay que sernos conscientes de esa responsabilidad y, como lo dice el maestro, seguir dando lo mejor de nuestra parte para seguir educando, ser comprometidos, ser profesionales y tomar las cosas como son. Sabemos que el rezago siempre ha estado, pero ahora viene, pues, digamos, con algunas diferencias, y yo me quedo con esa parte. Quiero reconocer públicamente que tengo un grupo de padres de familia que tomó la visión que yo tengo como docente del grupo y me está apoyando al 100%, porque de las estadísticas que les dije, yo sé que 25 de 28 están trabajando conmigo, y esa es una gran mayoría. Estén trabajando de manera intermitente o permanente, para mí es un logro muy grande, porque implica que son personas comprometidas con sus hijos, bien lo dijo el maestro en su participación. Y quiero rescatar esa parte. Como docente, yo espero que al regreso sigamos teniendo esa participación del padre de familia con nosotros, esa comunicación, ese interés en descubrir cómo es que los niños van aprendiendo poco a poco, y que nos sigan apoyando desde su casa. Y nosotros como docentes, el hacer ese equipo de trabajo, pero me gustaría mucho enfatizar en la figura directiva, cómo es tan importante que el director entienda que su trabajo va más allá del área administrativa. Entonces, que ojalá los directores y directoras vayan viendo la gestión escolar como es en todas sus perspectivas, todos sus ámbitos, para que diseñen buenos programas de trabajo colectivo, y en el que nos reconozcan también nuestras voces, porque a veces sí lo decimos, pero no nos escuchan, porque tienen otras cosas en su mente que les están acaparando la atención, o pues tantas cosas que suceden en las escuelas, que ya lo sabemos. Entonces yo me iría con las conclusiones de ello, que la figura directiva es importante, que los docentes somos importantes, y los padres de familia nos van a ayudar a llegar a esas metas, a esos objetivos y a esos propósitos que vamos a hacer próximamente
en los consejos técnicos escolares. Que, si bien el tema del rezago, como ustedes lo dicen, no es nuevo, sí implica nuevos retos y nuevos desafíos por pues todo lo que estamos viviendo. El problema, yo creo, es la operatividad con que está funcionando la escuela actualmente. Escuchándolos podemos hacer muchísimas cosas, podemos aplicar miles de cosas. El asunto es que, como bien lo dijiste ya al final, maestra Nancy, pues tenemos también un andamiaje jurídico que eso muchas veces pues aprieta demasiado a las escuelas y a las comunidades escolares, ¿no? Además de que también inhibe pues como este compromiso docente e inhibe como que todas estas posturas de echarse para adelante. Se ve muy sombrío, ¿no? Todo esto, pero creo que con pues las experiencias que ustedes han demostrado, se pueden hacer pequeños pasitos para ir avanzando en este tema del rezago. Y pues claramente uno tiene que ver con el liderazgo del director, que bien lo dijeron, tiene que ver con el trabajo colegiado en una organización como el Consejo Técnico Escolar, que realmente funcione, que realmente sirva para lo que está destinado y que no sea nada más una estructura administrativa en la cual hay que cumplir cada determinado tiempo, ¿no? Y otra cosa es que al regreso, y esto sí quiero remarcarlo, y como también ustedes lo mencionaron, creo que no necesitamos regresar con lengua y matemáticas duro, sino más bien que la escuela sea también ese refugio para miles de estudiantes que, pues, si bien es cierto, son más resilientes por su juventud, no todos son así, pero sin duda alguna, si encuentran una escuela mucho más flexible, mucho más abierta, donde se puedan platicar las cosas que vivieron, tal vez puedan generarse unos cimientos mucho más específicos, pero si te das cuenta, pues esto requiere, como bien lo dijo el maestro Manuel, pues un programa mucho más integral, mucho más global, pensado, sí desde la cabeza, que es el director o la directora escolar, pero sin duda alguna arropados por todos los integrantes de la comunidad y obviamente sumando y tratando de sostener ese esfuerzo y esa motivación de las familias, de los papás y de las mamás, de las abuelitas, de los tíos, de los hermanos mayores, incluso en muchos casos, para que sigamos acompañando en el tiempo. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro tercer programa de Voces Docentes en Acción. Y pues a los que nos están observando, síganos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Horizontes de Aprendizaje. Por aquí van a aparecer nuestros canales de comunicación y nuestras redes sociales para que podamos continuar esta discusión donde realmente importa, en cada una de sus trincheras, en cada una de sus escuelas, en cada una de sus comunidades. No se despeguen de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa de Voces Docentes en Acción. Que tengan muy buena tarde.